Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal, Cable Plus contigo lo fundamental. Que se unen justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a una emisión más de Salud Conectada, un programa realizado por la Clínica Sommer, Cable Plus Televisión y transmitido por la red Oriente TV. Hoy nos acompaña Santiago Alzate. Él es coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra clínica. Santi, bienvenido. Hola Luce, y gracias por invitarme a este espacio. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Hoy vamos a estar hablando de si estamos realmente preparados como sociedad ante una emergencia. Bueno, Santi, cuando hablamos de emergencia, siempre pensamos, eso nunca me va a pasar a mí, esto por acá, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿será que sí estamos realmente preparados como sociedad para una emergencia? Luce, pienso que eso es un gran reto que tenemos ahora, ¿cierto? Generalmente las personas actúan después de que ocurrió la emergencia y no antes. Normalmente las personas no conocen las rutas de evacuación, no conocen o no saben cómo utilizar un extintor. Adicional a eso, digamos que de cierta manera las personas no están preparadas ni han diseñado un plan familiar ni cuentan con un kit de emergencias. La realidad de las emergencias, Luce, es que no avisan, ¿cierto? Y ocurren de diferentes tipos. Lo importante de la preparación ante una emergencia es precisamente eso, estar preparados para tratar de disminuir esas consecuencias como tal. Cuando nos preparamos no eliminamos el riesgo, pero sí podemos disminuir esas consecuencias. Bueno, Santi, ¿qué tal si ahora nos cuentas para contextualizar a las personas qué es una emergencia como tal? Claro que sí, Luce. Una emergencia es considerada aquella situación que puede afectar la salud, la vida o los bienes de las personas. Existen diversos tipos de emergencias y dependiendo la región o el territorio en el que se encuentren. Dentro de esas emergencias que tenemos para el territorio del Oriente Antioqueño, entonces están lo que son accidentes de tránsito, tenemos los deslizamientos, los incendios, las inundaciones, incluso podría también considerarse una emergencia por condiciones de salud. Todas las emergencias tienen algo en común y es que si las controlamos de cierta manera o establecemos controles o nos preparamos ante ellas, las consecuencias pueden ser menores. Total, Santi, tú nos dices que una emergencia sucede de un momento a otro, pero prevenir sí es responsabilidad de todos. Así es. Bueno, Santi, ahorita nos estabas hablando sobre un plan familiar. Este programa lo ven muchas familias. ¿Qué tal si le damos algunos tips a las personas para que como familia empiecen a prepararse ante una eventual emergencia? Claro que sí, Luce. Yo partiría en 4 tips principales, ¿cierto? Lo primero, cuando vamos a hacer un plan familiar de respuesta a emergencias, es identificar todos los riesgos que tenemos en nuestra vivienda o a nuestro alrededor. Lo primero o la primera recomendación es conocer si en el lugar donde vivimos existe un plan de emergencias. Esto aplica pues para los que viven en apartamentos, en unidades residenciales, ¿cierto? Adicional a eso, pues si viven en una casa unifamiliar o una vivienda aislada, pues es identificar qué riesgos tengo propios dentro de la vivienda, donde tenemos riesgos de caídas, donde tenemos almacenamientos de químicos, donde tenemos elementos cortopunzantes que nos pudieran generar un accidente o que pudieran generarse como tal en una emergencia. Lo segundo es empezar a construir un plan familiar, ¿cierto? Ese plan familiar que puede incluir que como familia empecemos a definir esos puntos de encuentro, que podamos definir como tal cómo vamos a actuar ante una situación de emergencia y muy importante también contar con un kit en caso de una situación de emergencias. Bueno, Santi, ¿qué tal si nos cuentas qué debe tener básicamente un kit de emergencias? Bueno, Luce, un kit de emergencia, digamos que la finalidad de este kit de emergencia es ser
para que nosotros seamos autosuficientes durante las primeras horas en caso de que se presente una emergencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué elementos debe tener? Como mínimo, hidratación, se recomienda que tenga agua. Si en la vivienda hay personas que tomen medicamentos, entonces esos medicamentos esenciales para que las personas puedan tomarlos durante una situación de emergencia, que tengan linterna, que tengan un silbato, e importante un botiquín de emergencias, y dentro de también de esas se recomienda también en algunos casos tener radios de comunicación. Bueno, Santi, yo creo que las personas pueden confundir kit de emergencia con un botiquín de emergencia. Entonces, ¿qué tal si ahora nos cuentas qué debe tener el botiquín de emergencia? Claro que sí, Luce. Un botiquín de emergencia tiene esos elementos básicos para la atención de primeros auxilios, ¿cierto? Existen varios tipos de botiquines. Lo que se recomienda, pues, en general es un botiquín tipo A, pues que lo puedes dotar. Dentro de los elementos que pueden tener esos botiquines se encuentra, entonces, vendas, puede tener también curitas o microporo. Alcoholes, ¿correcto? Sí, también tener tijeras, entre otros elementos que pueden consultar qué elementos debe tener un botiquín tipo A. Bueno, Santi, muchas gracias. Santi, ¿por qué la preparación puede marcar la diferencia entre perder la vida o salvarla? Luz, esa pregunta es muy importante. Digamos que los primeros minutos de una emergencia son cruciales y si una persona está preparada va a actuar con mayor calma, va a tomar mejores decisiones, ¿cierto? Una persona que no está preparada, que no conserva la calma, pues va a entrar en pánico, ¿cierto? Y cuando entramos en pánico podemos tomar decisiones o incluso poner en riesgo otras personas. ¿Y cómo logramos esa preparación, Lucy? De pronto me vas a preguntar. A partir del conocimiento, de entrenamiento, de ponerlo en práctica con simulacros, entre otras estrategias que nos pueden ayudar para que estemos preparados y estemos seguros para actuar en caso de que se nos presente una emergencia. Muy importante, Santi, lo que tú dices, y ante todo guardar siempre la calma, aunque, bueno, yo creo que siempre lo decimos, pero a la hora de la verdad, por eso es importante la preparación. Así es. Santi, ahora nos mencionabas sobre el plan familiar, sobre el kit de emergencias y bueno, varias cositas. ¿Cada cuánto lo deberíamos actualizar? Bueno, Luce, yo partiría desde cómo nosotros debemos empezar a crear ese plan de emergencia, ¿cierto? El plan de emergencias familiar debe construirse, como su nombre lo dice, en familia, ¿cierto? Definir unas acciones, unas funciones específicas para los diferentes integrantes de la familia. Entonces, ahí, ¿en qué puede entrar? Y tú me podrás preguntar, ¿qué funciones debemos tener? Entonces, por ejemplo, ¿quién se va a encargar de la evacuación? Si tenemos personas o niños dentro de la vivienda, si tenemos abuelos o personas con discapacidad. Entonces, ahí debemos definir en ese plan de emergencias familiar quién se va a encargar de cada cosa. Adicionalmente, Luce, dentro de esa pregunta debemos incluir entonces ese punto de encuentro que es fundamental. Ante una situación de emergencia, las comunicaciones pueden fallar, ¿cierto? Nos podemos quedar sin señal, nos podemos quedar sin algún tipo de comunicación en determinado caso, ¿cierto? Entonces, ahí radica esa parte fundamental de contar con un plan de emergencia para saber dónde nos vamos a encontrar en caso de que no tengamos señal. Y con relación a tu pregunta de cada cuánto tenemos que actualizarlo, pues entonces ahí entraría... podría decirse que se puede actualizar cada año, ¿cierto? Okay. Podríamos entrar a una actualización cada año o cuando tengamos cambios dentro de nuestra vivienda, ya sea que estemos cambiando de residencia, de lugar de residencia o que tengamos cambios estructurales. Santi, muchas gracias. Estar preparados definitivamente marca la diferencia. Bueno, Santi, ahorita nos estabas comentando sobre los diferentes tipos de emergencia que pueden presentarse en nuestra región. Últimamente hemos visto en noticias que se han presentado sismos. ¿Es posible que aquí en nuestra región se presente un sismo y cómo deberíamos actuar? Claro que sí, Luce, pues digamos que no estamos exentos a que un sismo pase, ¿cierto? ¿Y cómo podríamos actuar frente a un sismo? Pues dentro de las recomendaciones que tenemos es, si estamos, podría dar dos tipos de recomendación. Uno, si estamos al interior de una edificación o si estamos en la calle. Si estamos al interior de una edificación, la primera recomendación es alejarnos de ventanas, alejarnos de situaciones o elementos que se puedan caer, protegernos tanto la cabeza como el cuello, identificar lugares en los cuales podamos resguardarnos o que tengamos identificado que de pronto pueda tener menor riesgo de caída. Si estamos en el exterior, la recomendación ¿cuál sería?
alejarnos de fachadas, porque hemos visto pues cuando hemos tenido sismos que las fachadas se pueden desprender y pueden caer. También tenemos riesgo de que los postes o los cableados eléctricos en caso de una situación de emergencia puedan caer y ponernos en riesgo. Entonces ahí sería pues como la principal recomendación. Santi, muchas gracias. Ahora hablemos de la emergencia por incendio. ¿Cómo saber si debemos apagar un incendio o qué debemos hacer en este caso? Bueno, Luce, cuando hablamos de un incendio y si debemos apagarlo o no, lo primero que tenemos que empezar a identificar es qué tipo de incendio es. La recomendación siempre va a ser en que vamos a hacer intervención y vamos a apagar un conato de incendio, pero cuando es un conato. ¿Qué quiere decir un conato? Es cuando es un incendio incipiente, que no ha crecido mucho. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es qué originó ese incendio. ¿Por qué es la importancia de identificar eso? Y es porque pueden existir diversos tipos de extintores y no todos los extintores me van a servir para apagar todo tipo de fuego. Entonces ahí hay dos elementos importantes: que sea un conato, qué tipo de fuego es, para empezar a identificar qué extintor me sirve, y muy importante también es saber si yo sé utilizar un extintor, ¿cierto? Eso es fundamental, ¿cierto? Porque si no sabemos utilizar un extintor, pues primero puede que no apagamos el incendio y segundo nos podemos poner en riesgo. También hay que tener en cuenta que cuando hay un incendio que se está generando, si hay mucha generación de humo y ya el fuego se está saliendo de control, ¿cuál es la recomendación principal? Llamar a las entidades de emergencia y evacuar inmediatamente. Es importante resaltar, y es una frase que nosotros mencionamos mucho, y es que vale más la vida que los elementos o las pertenencias que nosotros tenemos. Entonces la recomendación es evacuar y llamar para que entidades de socorro, personal entrenado, se encargue de apagar este incendio. Gracias, Santi, por esta información tan valiosa. Y bueno, Santi, en las dos emergencias que mencionamos anteriormente, creo que hay que evacuar. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al momento de una evacuación? Bueno, Luce, el principal error que yo considero y es el desconocimiento de los planes de emergencia, ¿cierto? El primer error es que no sabemos cuáles son las rutas de evacuación, no conocemos los puntos de encuentro. Ese sería el primer error que más se comete. Adicional, podría decir que dentro de esos errores es que salir corriendo, empujar, no seguir las indicaciones de las personas que lideran o que guían este proceso de evacuación sería también uno de los errores más comunes. Adicional, y lo mencioné ahorita, Luce, y es que a veces tenemos objetos que son de valor para nosotros, pero en un momento de evacuación el error grande puede ser devolvernos a rescatar algo que está adentro o que se quedó, y que eso nos puede poner en riesgo también dentro de este proceso. Y tienes toda la razón, Santi. Siempre la vida prevalece por encima de cualquier objeto, por más valor que tenga. Bueno, Santi, es muy importante que le mencionemos a las personas qué hacer si estamos con niños, con adultos mayores, con personas con movilidad reducida. ¿Qué hacer en estos casos? Luce, cuando en nuestras viviendas tenemos personas con esas características, la primera recomendación sería, primero dentro de ese plan familiar, tener en cuenta de que tengamos designados quién va a acompañar a esas personas, ¿cierto? La principal recomendación es que esas personas comúnmente no las dejemos solas, ¿cierto? Eso es como la primera recomendación. Y también en un proceso de evacuación, pues nosotros tenemos que transmitir esa calma y esa seguridad a las personas, acompañarlas a su ritmo en el proceso de evacuación hasta el lugar seguro, ¿cierto? Y transmitir siempre esa calma. El temor, el miedo y la angustia también se transmite, entonces esa sería una de las principales recomendaciones. Bueno, Santi, ¿qué tal si ahora hablamos de las mascotas? Casi todos tenemos mascotas. ¿Cómo actuar con ellas en caso de una emergencia? Bueno, Luce, eso es algo que también tenemos que tener estipulado dentro de este plan, ¿cierto? De qué vamos a hacer, quién se va a encargar. Muy importante también tener identificado esas líneas de emergencia, porque también nos incluye a nuestras familias peludas, ¿cierto? Nuestras mascotas, y es que en caso de una emergencia a veces los animales se asustan y se vuelan, se escapan, entonces tener siempre a la mano también estas líneas de atención a emergencias, y también tener también las líneas, por ejemplo, del CEIPA, que es una entidad que se encarga también de acompañar y apoyar ante estas situaciones a los animales. Se me acaba de ocurrir una idea, Santi, no sé, de pronto en el collarcito de
de nuestro perrito, gatito, como ponerle ahí el número de emergencia, también creo que podría ayudar. Claro que sí, y ahora pues hay mucha tecnología también, donde también podemos instalarle GPS a los collares de los animalitos para poderlos tener identificados. Bueno, muy valiosa esta información. Santi, ¿qué tal si ahora nos cuentas qué debemos identificar cuando llegamos a un centro comercial, a un estadio, a lugares donde normalmente nosotros eso nunca lo vemos? Luce, eso es algo que deberíamos tener como un hábito y es algo que es muy importante en caso de una emergencia, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos elementos que son básicos y que deberíamos conocer? Primero, pues, identificar siempre las salidas de emergencia, dónde están instaladas las rutas de evacuación, incluso los planos de evacuación, que generalmente en todas las instituciones públicas y en lugares públicos se tienen instalados alrededor, pues, como de la infraestructura. También dentro de esas recomendaciones que tenemos que tener identificados, lo que siempre pues he estado pues ahorita recomendando en este espacio y es identifiquemos y conozcamos esos planes de emergencia cuando sea posible. Si estamos en nuestro lugar de trabajo o en una clínica, tratar de estar muy informados frente a esos planes de emergencia. Cada empresa tiene la obligación de socializar esos planes de emergencia, entonces una de las recomendaciones sería identificarlo. Y eso porque es importante, Luce, y es porque dentro de esta socialización pues está la identificación de esos puntos de encuentro y también de cómo vamos a identificar las personas que pueden apoyar la evacuación en caso de una emergencia, ¿cierto? Entonces al brigadista, al líder de evacuación, entre otros actores que hacen parte en la gestión de emergencias. Santi, muchas gracias. Tarea puesta para todos, identificar las rutas de evacuación y todos aquellos aspectos que nos pueden ayudar ante una eventual emergencia. Este tema está muy interesante, pero ¿qué tal, Santi, si vamos ahora a un corte de comerciales y ya regresamos? Claro que sí, Luce. ¿Sabes qué nos impulsa? Esta tierra que nos inspira y nos motiva cada día. Y aquí está la Clínica Sommer de Río Negro, para hablarte de un sueño que avanza paso a paso, haciéndose realidad, al traer a esta región los servicios más especializados y complejos. Dar siempre una mano a cada paciente nos ha llevado a desarrollarnos con tecnología, infraestructura e investigación, buscando ofrecer todos estos componentes en un solo ecosistema de salud, integrado en una red con servicios tan complejos como un centro de trasplante de órganos y tan vital como un primer nivel de atención. En nuestra clínica, cada día es una oportunidad para retarnos a ser mejores, inspirados en los pacientes, en sus familias y en los colaboradores. Ser integrales nos da la posibilidad de acompañar diferentes procesos de la vida de nuestros pacientes, a través de un gran equipo humano que nos enorgullece y que nos motiva a ser mejores para ellos. Una clínica en donde lo encuentras todo, con resultados de excelencia, seguridad del paciente y visualizando a la persona de una manera integral. Una gran compañía que avanza todos los días para ofrecerte mejores servicios y que busca un mundo mejor, dejando huella en las generaciones presentes y futuras. Este es nuestro escenario, en donde la vida nos inspira y en donde siempre encontramos una oportunidad para servir. Cuando el camino parece incierto, te damos la guía, nunca un desierto. Nuevamente bienvenidos a esta emisión de Salud Conectada. Les recordamos que estamos con Santiago Alzate, él es coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra clínica. Santi, este tema está muy interesante y además nos sirve mucho a todos, a las familias, a las instituciones y en general a toda la comunidad. Un tema muy especial, cómo mantener la calma y cómo entrenarnos para mantener la calma en una emergencia. Claro que sí, Luce. Mantener la calma es fundamental en una situación de emergencia. Cuando mantenemos la calma, pues transmitimos esa seguridad, estamos claros o tenemos mayor claridad frente a la toma de decisiones en una situación de emergencias y podemos estar seguros de ayudar a otras personas. ¿Cómo entrenarnos para eso?
teniendo claro de cómo vamos a actuar. Y para esto pues es muy importante estar practicando dependiendo de esas situaciones de riesgo que hemos identificado previamente, y si estamos en el hogar, identificar esas condiciones de riesgo que ya lo mencionamos ahorita. Entonces, cómo vamos a actuar ante esos riesgos que hemos identificado y prepararnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Poniendo en práctica y haciendo simulaciones. Los simulacros no solamente se pueden hacer en las empresas, o la invitación es que no solamente se haga en el sector empresarial y con los trabajadores, sino que también lo hagamos a nivel familia, ¿cierto? Que nos entrenemos de cómo vamos a actuar en caso de que tengamos una situación, por ejemplo, de robo, cómo vamos a actuar, a dónde vamos a llamar, en caso de que tengamos una situación de sismo y que nos quedemos sin señal. Entonces, que nos pongamos en práctica ese plan de emergencias familiar. Muy importante también, y aquí quiero tirar esta cuña, y es que cada municipio, y lo hablo para el municipio de Río Negro, el municipio de Río Negro tiene, desde gestión de riesgo del municipio, tienen un plan o una guía en la que ayuda a las personas a construir su plan de emergencias del hogar. Entonces, esto, si ponemos en práctica, pues nos va a llevar como tal a mantener la calma. Santi, y mencionas un factor muy importante, y creo que lo has venido diciendo durante todo el programa, que es identificar los riesgos. Yo creo que es habituarnos a eso. Una vez en una conversación Santi nos contaba, yo cuando voy en el carro pues identifico el riesgo. Si veo que de pronto el conductor de adelante lo veo muy imprudente, pues voy tomando distancia. Entonces es como ir incluyendo como esos tipsitos en nuestra vida diaria. Así es, Luce, y traigo pues a colación esa conversación, porque cuando uno identifica el carro de adelante y el carro de adelante ha sido chocado por detrás, eso me puede decir varias cosas. Entonces, si vamos con esa mirada de riesgo, con ese enfoque de riesgo, y si yo sé que el vehículo de adelante ya fue colisionado, eso me puede decir dos cosas: que es una persona que puede actuar de manera insegura y que puede estar teniendo frenones, y que eso me puede llevar a que yo me le pueda ir encima. Entonces, con ese enfoque de riesgo, mantener la distancia, y que esa mirada de riesgo la podamos llevar a todos los aspectos de la vida. Implementarlo en todo. Muy importante, Santi, muchas gracias. Bueno, Santi, muchas personas no saben todo lo que hay detrás de una emergencia. ¿Cómo se preparan las instituciones para ello? Bueno, Luce, y acá yo me voy a centrar en cómo es nuestra preparación en Clínica Sommer, ¿cierto? Partimos desde que nosotros, para actuar en caso de una emergencia, el primer paso que tenemos que definir es hacer una identificación de riesgos, y que todo parte desde ahí, ¿cierto? Al igual que en las viviendas, en Clínica Sommer tenemos que empezar a hacer una identificación de riesgos, hacer un análisis de riesgos, un análisis de vulnerabilidad y qué consecuencias me puede llevar. A partir de ahí empezamos a elaborar el plan hospitalario de emergencias, que da respuesta a requerimientos normativos, que da respuesta a unas guías que nos ayudan a esa implementación. Y como parte de poner en práctica y poner a prueba este plan de emergencias, pues nosotros frecuentemente entonces hacemos capacitación de nuestra brigada de emergencias, hacemos capacitación de nuestro comité hospitalario de emergencias, al igual que nuestros líderes de evacuación. ¿Y cómo hacemos esta educación? Por una parte, nos vamos a un tema práctico, un tema educativo, y nos vamos también a un tema práctico desde esos simulacros. Nosotros en la institución realizamos aproximadamente entre 60 y 70 simulacros por año de diferentes condiciones de riesgo, ¿cierto? Donde también tratamos de involucrar a nuestra comunidad, a nuestros trabajadores, a nuestros visitantes y pacientes, porque una de las premisas de esos simulacros es precisamente educar a las personas, que sepan cómo actuar en caso de una situación de emergencia. Santi, aprovechando que tocas el tema de los simulacros y nos cuentas la cantidad que realizamos en la clínica, ¿por qué son tan importantes realizarlos, así nos parezcan repetitivos? Claro que sí, Luce. Una de las finalidades principales de los simulacros es poner en práctica el plan de emergencias. Segundo, es lograr una participación activa de todo el personal, incluyendo visitantes, los trabajadores, entre otros, ¿cierto? ¿Para qué nos sirven estos simulacros? Primero, para empezar a identificar fallas frente a los planes que tenemos actualmente, y empezar a identificar esas brechas o esas oportunidades de mejora que nos llevan a que cada día tener más ajustado y estar más preparados ante diversas eventualidades que se nos puedan presentar. Adicional a eso, los simulacros de emergencia también nos ayudan a mantener esa coordinación
como institución, en este caso, a conectarnos con esos entes de control, esos organismos que también nos ayudan en la respuesta a emergencia y también evaluar cómo es esa respuesta también de esas entidades de control y de apoyo, ¿cierto? Evaluar tiempos de respuesta, evaluar cómo es esa respuesta frente a esa situación y que como institución estemos seguros que, o no seguros, sino que sí estemos muy preparados y que nuestras consecuencias sean menores, porque como lo mencioné, los riesgos o la preparación no elimina el riesgo, pero sí nos ayuda a estar mayormente preparados. Sí, nos ayuda a disminuir las consecuencias. Así es, Lucy. Bueno, Santi, cuéntanos cuáles han sido los aprendizajes más significativos que hemos tenido a raíz de estos simulacros, no solamente para los colaboradores, sino también para los visitantes. Claro que sí, Lucy. Dentro de esos principales digamos que aprendizajes que nosotros hemos tenido es cómo nosotros garantizamos la seguridad de nuestra población, de nuestros pacientes, de nuestros visitantes, de nuestros trabajadores, ¿cierto? De cómo nosotros a partir de esa realización de los simulacros vamos ajustando procedimientos y que nos ayudan a garantizar de que los pacientes que estén al interior de Clínica Sommer, en caso de que tengamos una situación de emergencia, pues garanticemos que tengamos un procedimiento claro, que la gente sepa cómo vamos a evacuar nuestros pacientes, cómo vayamos a evacuar de pronto una unidad de hospitalización o una unidad de cuidado crítico adulto o de otro tipo, ¿cierto? Y qué recursos nosotros vamos a necesitar para poder responder ante esas situaciones. Entonces yo creo que esa ha sido una de las principales aprendizajes que hemos tenido. Adicional a eso, hemos aprendido de que cuando tenemos mayor participación dentro de estas situaciones, pues si toda nuestra población y las personas que participan en la administración de las emergencias están entrenadas y capacitan, pues entre más ejercicios vayamos realizando, pues en realidad vamos a estar mayormente preparados y todos ya van a saber qué es lo que tienen que hacer en una situación de emergencia. Y vamos a conservar más fácilmente la calma. Así es. Santi, si le pudieras dejar 3 recomendaciones a las personas que en estos momentos nos están escuchando, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que voy a ser redundante en este caso, lo he mencionado durante todo el espacio. El primero es identificar todos esos riesgos, ese es el primer paso que nosotros tenemos que tener ante una situación como esta. Lo segundo es, primero, construir ese plan familiar, ¿cierto? Y no solamente es construirlo, sino ponerlo en práctica. Y también ahí alineado a esa recomendación también es conocer esos planes de emergencia de los lugares de trabajo, de los lugares que frecuentemos o que visitemos, que digamos que tenemos que ponerlo en práctica para garantizar nuestra seguridad. Y una tercera es la participación en los simulacros, la participación en todos esos espacios de educación que son fundamentales. No quedarnos solamente en conocer como tal el plan de emergencia, sino también conocer muy bien de cómo vamos a actuar y ponerlo en práctica, como lo he mencionado. Definitivamente estar preparados es lo mejor que podemos implementar. Así es, Lucy. Santi, te propongo un juego. Te propongo terminar esta frase. La mejor manera de enfrentar una emergencia es estar preparados antes de que ocurra. Eso es indiscutiblemente la premisa de este espacio. Bueno, y ahora hagamos una dinámica de verdadero o falso. En un sismo, ¿salir corriendo siempre es la mejor opción? Bueno, depende, ¿cierto? Ahí yo diría un falso, pero depende, ¿cierto? Depende del lugar donde estemos, depende del protocolo que tengamos en el lugar, ¿cierto? En el establecimiento donde estemos y principalmente que en esa evacuación que nosotros vayamos a hacer no ponga en riesgo nuestra integridad. Entonces ahí la invitación es siempre evaluar las condiciones del entorno y mirar si es prudente evacuar o no, pero siempre siguiendo los protocolos del lugar donde estemos. Ahora, ¿los simulacros realmente pueden salvar vidas? Totalmente, Luz, eso es un verdadero rotundo. Si ponemos en práctica estos simulacros y los realizamos con frecuencia, vamos a estar mayormente preparados y eso se traduce en salvar vidas en situaciones críticas. Muy bien. Ahora, ¿un extintor sirve para apagar cualquier tipo de incendio? No, Luce, lo mencionamos ahorita, eso es un falso, ¿cierto? Un falso de toda falsedad. Sí, es muy importante que ustedes tomen el extintor, el del carro, el que tengan en la casa, el que tengan en su vivienda o en la propiedad horizontal en la que estén o donde vivan o donde trabajen incluso, que empiecen a identificar varias características principales de los extintores. Lo primero es que identifiquen en la etiqueta del extintor, va a salir, tienen unas letras, cada letra significa que sirve para un tipo de fuego, un tipo de
sí, de fuego como tal, ¿cierto? Entonces eso nos va a indicar para qué tipo de incendio yo voy a utilizar ese extintor. Y muy importante también identificar, algunos extintores manejan un manómetro en la parte superior que identifica si está cargado, que no esté despresurizado y que esté adecuado para utilizarlo. Y muy importante también, Luce, identificar que ese extintor esté en las condiciones adecuadas, es decir, que no esté vencido, que sea un extintor que esté recargado de acuerdo pues como a la normatividad y las recomendaciones pues técnicas. Y como lo mencioné y lo mencionamos hace un rato, identificar ese tipo de fuego para saber qué tipo de extintor yo voy a utilizar. Te voy a dar un ejemplo. El amarillo, que es el que más comúnmente utilizamos, es un extintor ABC, que quiere decir que es multipropósito y pudiéramos utilizarlo para diversos tipos de fuego. Pero hay un tipo de extintor que se utiliza principalmente para las cocinas o donde tengamos grasa, y es el extintor tipo K. Ese extintor tipo K está recomendado para incendios ocasionados por grasas. Entonces, no todos los extintores nos sirven para apagar todo tipo de fuego. Definitivamente es muy importante estar bien informados. Santi, continuando, ¿tener un botiquín es suficiente para estar preparado? Luce, no, el botiquín apenas es una parte o es un elemento esencial de todo lo que tenemos que tener en cuenta ante una situación de emergencia. Entonces, no solo el botiquín, también la recomendación, y nuevamente volvemos a las recomendaciones, y tener ese kit de emergencia, tener nuestro plan de emergencias del hogar y estar preparado y entrenarnos. Digo que es un conjunto de todo para estar preparados para una atención de emergencia, entonces no solo el botiquín. Santi, finalmente, ¿conocer las rutas de evacuación pueden hacer la diferencia? Sí, Luce, lo hemos conversado durante este espacio. Las rutas de evacuación, y no solamente conocerlas, sino tener la costumbre de no bloquearlas, ¿cierto? De tenerlas libres, tener esas rutas de evacuación despejadas para poder evacuar en caso de una emergencia. Santi, muchísimas gracias. ¿Qué tal si le dejas un mensaje final a todas las personas que nos están viendo en estos momentos? Claro que sí, Luce. El mensaje final para todos es que una emergencia no aviso. Una emergencia no sabemos cuándo va a ocurrir, entonces la invitación siempre va a ser en que estemos preparados, que pongamos en práctica, que diseñemos esos planes de emergencia, ¿cierto? De que como familia o dentro de la comunidad, dentro de sus propias familias, empecemos a construir esos planes de emergencia para que estemos seguros que cuando vaya a pasar una situación de emergencia, nuestra familia va a estar bien, que es lo que más importa. Tienes toda la razón, Santi. Definitivamente, estar bien preparados marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y así cuidamos también a nuestras familias. Santi, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy importante todo lo que nos enseñaste hoy. Claro que sí, Luce. Nuevamente gracias por invitarme. Ese es un tema que es de vital importancia y que lo hemos visto recientemente en las noticias por todas las situaciones que se han vivido, y la invitación es a que siempre estemos preparados y no esperar a que pasen las cosas para actuar. Evitemos las consecuencias. Santi, estando preparados, definitivamente vamos a lograr disminuir las consecuencias. Nuevamente, gracias por acompañarnos y gracias a todos los televidentes. Nos vemos en una próxima emisión de Salud Conectada. Un agradecimiento especial a Cable Plus Televisión, a la Clínica Sommer y a la red Oriente TV. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Recuerden que Salud Conectada es un programa de salud para ustedes, la comunidad. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Cable Plus, contigo lo fundamental. Que se unen con la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Date cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser. Pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal. Cable Plus, contigo lo fundamental. Que se unen con la línea media de la columna y poder exponer